Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh, amelamed Torah le'amo Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey poderoso del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua. Amén. Que así sea. Vamos a abrir Mateo capítulo 27. Acompáñenme en la lectura en esta noche. Vamos a estar desde el versículo 1, ¿sí? Versículo 1, para que usted haga sus notas. Vamos a hacer primero la lectura. Dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Eterno. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar el pueblo en preso, un preso, el que quisiere, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabá. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabá o a Yeshua, llamado el Mashiach? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabá y que Yeshua fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabá. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Yeshua, llamado el Mashiach? Todos le dijeron: que sea ejecutado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea colgado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabá, y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser ejecutado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña
en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ejecutarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevase el madero. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron ejecutado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Yahshua, el Rey de los judíos». Entonces colgaron con él, junto a él, a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el hijo de Elohim. Desciende ahora de ese madero». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora del madero y creeremos en él. Confío en Elohim, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Elohim». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban junto a él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Yahshua clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yahshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era el hijo de Elohim». Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yahshua desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban Miriam Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Yosef, y la madre de los hijos de Zabdai. Palabra del Eterno. Vamos a marcar hasta ahí, verso 56. Cada vez se pone más interesante, ¿sí?, esta lectura, este estudio que estamos haciendo de Mattai. Está muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Bendito sea el Creador. Vemos cómo Mashiach es atado y enviado a Pilato, ¿sí? Judas se ahorca en nuestro capítulo 27. Pilato es aconsejado por su esposa, pero dice en nuestro capítulo 27 que se lava las manos y suelta a Barrabá. Mashiach es coronado con espinas y es colgado en un madero. Se burlan de él, y vemos también en nuestra lectura que hicimos, que acabamos de hacer, la muerte y la sepultura. ¿Sí? Es sepultado. Es interesante, decíamos, cada paso de lo que fue este acontecimiento que marcó la historia. ¿Sí? Y vamos a ir desde el versículo 1, vamos a estar en el Brit Hadashah, Sefer Mattai, dice: «Vayi lifnot haboker, vayivatzu kol roshei hakohanim, besignei ha'am al Yahshua le'amito».
Venida la mañana o pasada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a su muerte, para ser ejecutado, serían desde el hebreo. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. ¿Sí? Pontios Pilatos. O Pontios, sí, Pontios Pilatos, así aparece aquí en Hebrija allá en el texto hebreo. El juicio es nuestro primer tema, el juicio ante el Sanedrín, desde nuestro verso 1, pueden anotar también Marcos 15, 1, Lucas 22, versos 66 al 71. ¿Sí? Mateo y Marcos registran con lujo de detalles ese juicio nocturno ante el Sanedrín, pero apenas mencionan el juicio diurno. Como puede verse por el relato que hace Lucas del juicio diurno que comentábamos la semana pasada, su proceso fue similar al de la noche, por lo menos en lo que atañe a sus elementos esenciales. Le llevaron atado, dice. Este podríamos decir que es el primer juicio ante Pilato. Para que usted lo anote, primer juicio ante Pilato. Yeshua fue atado por los funcionarios cuando lo prendieron en el huerto que estudiamos la vez pasada, y así compareció delante de Anás. Evidentemente, en algún momento del juicio ante el Sanedrín le habían soltado las manos. Según Flavio Josefo, en el libro La Guerra de los Judíos, el edificio, digamos, donde se reunía el Sanedrín estaba en el ángulo suroeste del predio del templo. Y desde allí Yeshua fue llevado al pretorio romano, ¿sí? Que era la residencia oficial de Pilato. Algunos han identificado el pretorio con la Torre Antonia, ¿sí? Muy próxima al norte del predio del templo, y otros han pensado, otros comentaristas, que sería el antiguo Palacio de Herodes, a menos de 1 kilómetro del predio del templo, hacia el otro lado, sería hacia el oeste. Se sabe que gobernadores romanos posteriores residieron en ese palacio cuando estuvieron en Jerusalén. ¿Sí? Lo comenta también Flavio Josefo en su libro. Y le entregaron, dice, es evidente que todo el Sanedrín acompañó a Yeshua hasta ese palacio. El gobernador, la palabra que usan acá, en el versículo acá del Brija de allá, ¿sí? Dice Pontios, ¿sí? Está con Samej, Pontios Pilatos, y dice a Egmol. Esto está muy interesante, no dice el Moshel sería como el gobernante, ¿no? Gobernador. Pero Egmol sería como el procurador, ¿sí? Procurador. Era un romano de la orden ecuestre designado por el César y directamente responsable ante él. La residencia oficial del procurador romano se encontraba en Cesarea. Sin embargo, era la práctica de los procuradores trasladarse a Jerusalén, particularmente en ocasión de las grandes fiestas que el pueblo del Eterno celebraba allí en Jerusalén, cuando se reunían miles de peregrinos que venían de todos lados. A fin de evitar cualquier desorden, hacían esto. Siempre existía la posibilidad de un levantamiento popular contra Roma y una ocasión tal como la Pesaj, ¿no? Que proporcionaba a muchos hebreos la oportunidad ideal para una insurrección, ¿sí? Porque ese era el temor, decíamos la vez pasada, estábamos comentando también cuál era el temor de los romanos. Y lo interesante que vemos también en este punto es que se esperaba de Pilato que confirmara la sentencia de muerte y ejecutara a Yeshua, pero no fue así. El verso 3, en nuestra lectura, dice, entonces Judas, sí, es como que hace un paréntesis, Matay. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales Roshei Kohanim Be Siknei, ¿sí? Y a los ancianos.
Claro, esta confesión y posteriormente la muerte de Judas, dice que Judas se presentó para hacer su confesión cuando el juicio diurno u oficial ante el Sanedrín estaba por concluir, probablemente cuando se pronunció el veredicto, ¿sí? O Judas vio que Yeshua estaba por ser condenado, u oyó también que se pronunciaba la sentencia. Pero dice acá que estaba arrepentido. La palabra hebrea quiere decir acosado por el remordimiento, es decir, estar muy triste. De hecho, Shaul emplea este verbo también para referirse al pesar que sintió después de haber enviado una dura reprensión a una comunidad que se encontraba en Corinto. 2 Corintios 7:8. Entonces el arrepentimiento de Judas fue como el de Esaf. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Esaf? ¿Sí? Esaú. Lo llevó al suicidio. ¿Sí? Lo llevó al suicidio. No hubo ningún cambio básico en el carácter. No. Lo llevó a la muerte. ¿Y qué dijo? Verso 4. Hatati kidam naki isgar bayombru. Y le dijeron, Malanu, la sota tatirei. ¿Y en nosotros qué tenemos que ver? O sea, ¿qué nos importa? Allá tú, le dijo. Con este asunto, ¿sí? No es nuestro problema. Hatati, pequé, he pecado, se puede traducir, ¿sí? Es importante cómo está desde el hebreo. Si tienen el brija de allá pueden corroborarlo. Dice, Kidamnaki isgarti. Kidamnaki, porque sangre inocente isgarti. ¿Sí? He entregado, sería la traducción. Judas había confiado plenamente en que Yeshua se libraría de sus atormentadores. Al darse cuenta de que Yeshua no lo haría, se sintió movido a hacer su confesión. Y en ese momento el traidor se adelanta como único testigo para dar testimonio de la inocencia de Yeshua. Con referencia a los reglamentos judiciales, ¿sí?, que protegían a una persona condenada, es lo que se llevaba a cabo. Pero le dicen, malanu, ¿qué a nosotros? ¿O qué nos importa? Malanu es como decir, ¿y a nosotros qué? El Sanedrín desconoció por completo el nuevo testimonio violentamente presentado en el juicio por la confesión de Judas. Su confesión debe haber perturbado mucho a los dirigentes cuya complicidad en ese complot se hacía pública de esa manera. Y era evidente que habían sobornado a Judas, ¿sí? Esto es lo interesante, y esa acción era una violación directa de la Torá. Éxodo 23, verso 8. Entonces ellos por eso querían hacer todo oculto, porque eran hipócritas. Versículo 5. Arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Arrojando las piezas de plata, ¿en dónde? En el templo, subraya ahí, en el templo. ¿Dónde fue? En el templo. El Sanedrín no se reunía en el templo mismo, sino en un edificio muy cerca del templo. Pero fue hasta el templo y las arrojó. Y luego fue y se ahorcó. Debe haberse ahorcado casi inmediatamente, porque los que llevaban a Yeshua al Calvario, ¿sí?, vieron por el camino el cadáver destrozado de Judas cuando salieron de la ciudad. Hechos 1:18. Verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¿Por qué no es lícito? Porque esta restricción se basa en Deuteronomio 23:18. ¿Sí? Aarón a Corbán es el arca del sacrificio, ¿no? El tesoro acá lo pusieron. Y claro, viene la palabra Corbán, viene de una palabra aramea que significa la dádiva. Es probable que aquí esa palabra se refiere a un lugar donde se guardaban las dádivas ofrecidas al templo. El precio de sangre. Esto está interesante. Los sacerdotes no se atrevían a colocar 30 piezas
en la tesorería del templo, pero estaban ansiosos de derramar sangre inocente que con ese dinero habían comprado. Manifestaron escrúpulos similares cuando se negaron a entrar en el pretorio de Pilato para que sin contaminación pudieran participar de Pesaj. Eso lo dice Juan 18:28. ¿Sí? Entonces, eso está muy bueno. Yo no sé si usted lo está disfrutando, pero yo estoy saboreando este platillo. Bendito sea el Eterno. Mire, tengo hasta mi tecito. ¿Sí? Mi tecito. Mi tacita de Kol Shaddai. Bendito sea el Eterno. Y vamos a continuar. Versículo 7. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Sede Adam, el campo de sangre significa. ¿Por qué dice consultar? No se dice si consultaron en ese momento o más tarde. Es probable que un asunto de tan poca trascendencia hubiera sido dejado para decidirse después de Pesaj. ¿Sí? Pero lo cierto es que fue lo que hicieron, ¿sí? Compraron ese campo y le pusieron, y dice Adayomazé, hasta este día se llama de esa manera. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Eterno. Se cumplió, dice, ¿sí? O sea, en cuanto al sentido que usa Mateo, hace referencia al cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto. Jeremías, sin embargo, dice acá, la cita no viene de Jeremías, la cita viene, sí, muchos se dieron cuenta, ¿no? Viene de Zacarías 11:13. Pero, hago la aclaración, es posible que esté haciendo alusiones a Jeremías 18, versos 2 al 12, 19, 1 al 15 y 32, 6 al 9. ¿Sí? De Jeremías. Esta cita que está citando él es de Zacarías. ¿Sí? Entonces, versículo 11. Yahshua pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yahshua le dijo: tú lo dices. ¿Sí? Atá a Marta. Tú lo estás diciendo, o tú lo dijiste. Aquí Mateo retoma el relato iniciado del verso 2. Después de interrumpirlo para narrar lo que hizo Judas, ¿sí? Y los miembros del Sanedrín se negaron a entrar en el pretorio para no contaminarse, de modo que no pudieran comer Pesaj. Le dijo: ¿eres tú? ¿Sí? ¿Eres tú el rey de los judíos? La construcción de esta pregunta insinúa que Pilato difícilmente podía creer que una persona como Yahshua pudiera ser un revolucionario, como lo habían indicado los judíos en las acusaciones que habían hecho contra él. Lucas, por ejemplo, registra la triple acusación de Caifás contra Yahshua: agitación sediciosa, prohibición de pagar impuestos y pretensión a un trono real. Solo Juan presenta un relato más o menos extenso del primer juicio ante Pilato y el marco de la pregunta que aquí súbitamente registran los evangelios sinópticos. Obviamente, atá a Marta equivale a un sí. Tú lo dices, equivale a un sí. Entonces, en el transcurso de todo su juicio, ya fuera ante los judíos, Pilato o Herodes, Yahshua solo respondió a aquellas preguntas que tenían que ver con su deidad, como el Mashiach. Afirmó ser hijo de Elohim y rey de los judíos. Los judíos consideraron que la primera afirmación equivalía a blasfemia y los romanos, por su parte, que la segunda era un acto de traición. Ahora el verso 13 dice, capítulo 27, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yahshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
¿No oyes? En realidad le está diciendo, ¿no estás entendiendo? Se esperaría que una persona común afirmara a voz de cuello su inocencia, ya fuera inocente o culpable. Pilato se maravilló del dominio propio de nuestro Mashiach, porque le resultaba tan inexplicable como admirable a la vez, y para este momento Pilato había comprendido perfectamente que las acusaciones contra Yeshua eran completamente malintencionadas. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de que Yeshua se defendiera. El verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiere. Anote donde dice soltar, ¿sí? Soltar, es decir, liberar. Dice acá que era una costumbre de conceder una amnistía a presos políticos en ocasión de una fiesta. Era como una práctica de origen pagano que él metía, ¿sí? Como una tradición que llevaba los romanos, desde luego. Era una demostración de la política conciliatoria de Roma para los pueblos de las provincias subyugadas y tenía el propósito de ganar su favor, ¿sí? Una hipocresía, un chantaje era lo que estaban haciendo para ganarse al pueblo. Y tenían entonces un preso famoso llamado Bar Abba. ¿Por qué dice famoso? Bueno, en el hebreo dice ilustre y notorio. O sea que es probable que fuera un caudillo, ¿no? O uno de los caudillos de una revuelta que había ocurrido recientemente en Jerusalén. Los anales históricos de la época indican que las revueltas y las insurrecciones eran comunes tanto en Judea como en Galilea, ¿sí? Barabá, la evidencia textual se inclina por el texto de que Pilato ofreció al pueblo la posibilidad de escoger entre uno que pretendía ser un salvador político, que prometía la liberación de la tiranía de Roma, y el salvador del mundo, que había venido a salvar al hombre de la tiranía del pecado. Pero el pueblo prefirió someterse al liderazgo de Barabá antes que al del Mashiach, ¿sí? Mejor nos vamos con la política, dijeron, ¿sí? Y seguimos en nuestras estupideces, y es lo que la gente hace hoy en día, ¿no? Verso 17. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barabá o a Yeshua, llamado al Mashiach? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este sadik, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Le llamaban el Mashiach, o llamado el Mashiach, dice Matai en el verso 17. Los miembros del Sanedrín ya habían acusado a Yeshua delante de Pilato por haber declarado ser el Mashiach o un rey, dice Lucas 23:2. El título viene del equivalente del griego y la palabra hebrea Mashiach viene de Mashach, que significa ungido, ¿sí? ¿Qué significa? Ungido, Mashach, ungir. Los judíos del tiempo de Mashiach concebían al Mesías de la profecía como a un caudillo militar destinado a liberar a la nación de la esclavitud romana. Sin duda, querido Javerí, Pilato comprendía bien el significado del título Mashiach, el ungido. El que se ofreciera a soltar a Yeshua indicaba que para efectuar ese trueque, ¿sí? Ese cambio, Pilato reconocía a Yeshua como presuntamente culpable de las acusaciones que le hacían, y que como tal podía recibir la amnistía que concedía la costumbre. Entonces, por eso dice el verso 18, porque él sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato ya había captado los malignos motivos que impelían el Sanedrín, la corrupción, en otras palabras, ¿sí? Todo lo que ellos
decían acerca del Mashiach, y no solamente acerca de él, sino acerca de sus seguidores, la falta de sinceridad, la hipocresía de estos dirigentes. Habían acusado a Mashiach de ser rebelde contra Roma, pero deseaban que se soltara a Barrabá, que era públicamente culpable de rebelión. ¿Sí? Entonces, dice el verso 19, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. ¿Por qué dice su mujer le mandó? Parecía que la carta de la esposa de Pilato, a quien la tradición le dio el nombre de Claudia Procla, llegó justamente antes que Pilato enviara a buscar a Barrabás. Pilato ya estaba convencido de la inocencia de Yeshua, eso lo comentábamos, y la advertencia de la mujer le proporcionó como una confirmación sobrenatural de eso. Entonces dice el verso 20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Entonces, ¿quién agitó y quién fue el que, digamos, manipuló al pueblo? ¿Qué dice ahí? No lo escuchó. Los principales sacerdotes, ¿sí? Y los ancianos, exactamente, ¿sí? Entonces, seguimos. Verso 21. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Mashiach? Todos le dijeron que sea ejecutado. Fíjese que los esfuerzos realizados por los dirigentes para influir en la decisión de la multitud constituyeron una prueba absoluta de la falta de sinceridad que tenían. ¿Sí? Flavio Josefo comenta también acerca de esto, ¿sí? En su libro Antigüedades de los Judíos. Me gustó porque acá dice, en el verso 21, pidiese, pero literalmente dice pidiesen para ellos, laem. Es decir, los dirigentes proponían la liberación de un hombre culpable del mismo crimen, el de ser un falso Mesías, del que habían acusado a Yeshua, e instaron a que se condenase al verdadero Mashiach. Dicho de otro modo, si Yeshua hubiera sido el Mesías político que ellos esperaban, y si se hubiera proclamado rey de los judíos, y hubiera acaudillado a la nación en su revuelta contra Roma, sin duda habrían estado ansiosos de ir tras él. Pero como siempre, la gente busca, ¿sí?, lo que quiere, lo que se le antoja, y usted sabe que se termina haciendo su capricho. Tristemente tenemos que decir eso, ¿no? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Levantemos un líder que nos lleve de vuelta a Egipto. Sí, que nos lleve de vuelta, porque este Moshe no sé a dónde nos va a llevar y no queremos morir en este desierto espantoso. ¿Qué haré pues? Verso 22. De Yeshua llamado el Mashiach. O sea, vemos que a Pilato le faltaba valor moral necesario para dar ese veredicto que sabía que era correcto. Al igual que él, muchas personas hoy buscan maneras de evitar enfrentarse con esta decisión, pero tarde o temprano deben hacer una decisión final en favor de Mashiach o en contra de él. ¿Qué mal? Dice otra pregunta, verso 23. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea ejecutado, ¿sí? O que sea colgado, se traduce. Claro, Pilato, representante del poder imperial romano, estaba discutiendo este asunto con la gente de Jerusalén. Y no solo eso, sino que iba perdiendo terreno. No podían responder a su pregunta porque la única respuesta válida era decir que Yeshua no había hecho ningún mal. Pero lo que le faltaba en lógica, le sobraba en bullicio. Y dice que gritaban aún más, como una jauría de lobos, ¿sí?, endemoniados, que aullaba persiguiendo a su presa. Seguían gritando con más fuerza, dice otra versión que tengo aquí apuntado.
Claro, debiera notarse que los diversos hechos registrados en Juan 19, versos 1 al 16, corresponden aproximadamente a este punto del relato. Estos episodios fueron intentos adicionales de Pilato para librar a Yeshua. Y el verso 24 dice, viendo que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Sí, soy inocente. Pilato comenzó a ver que cada intento que había hecho de conseguir que el pueblo y los dirigentes dieran su consentimiento para liberar a Mashiach, se lavó las manos. Con referencia a la estrategia que finalmente llevó a Pilato a hacer esto, Juan 19, versos 12 al 16. Pilato había declarado repetidas veces que Mashiach era inocente y había procurado soltar a Yeshua de ser eso posible. De lo contrario, por lo menos deseaba evadir la responsabilidad de pronunciar una sentencia. Primero, había intentado persuadir a los judíos para que ellos mismos se ocuparan del juicio de Yeshua dentro de los límites de lo que era la ley. Segundo, había enviado a Yeshua ante Herodes. Tercero, había intentado soltar a Yeshua como el preso perdonado en ocasión de Pesaj. 4. Había mandado azotar a Yeshua con la esperanza de suscitar compasión por él y así salvarlo de la pena de muerte. Es decir, que en comparación con otros pueblos de la antigüedad, los romanos eran conocidos por su claro sentido de injusticia al ocuparse de individuos acusados, actitud que Pilato sin duda compartía. De hecho, se sabe que el emperador Tiberio trataba con mucha severidad a aquellos funcionarios romanos que maltrataban a cualquiera de sus súbditos. Pilato ya se había hecho acreedor del desagrado imperial por causa de su trato brutal y falto de consideración para con los judíos. Por este motivo, se lo depuso 5 años más tarde, poco después de lo que se suicidó. Lo estoy citando de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Pilato vaciló en desagradar a los judíos, sin embargo, si ordenaba la ejecución de Yeshua, sabiendo que era inocente, bien podría tener que dar cuenta ante el emperador. Entonces, los hebreos conocían muy bien el simbolismo de lavarse las manos como una demostración de inocencia. En ciertos casos lo prescribe la Torá, Deuteronomio 21, versos 6 y 7, Salmo 26, 6, Salmo 73, 13. Pero aunque Pilato pudiera procurar evadir la responsabilidad por la muerte de Yeshua, su culpa permanecía. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, verso 25. ¿Se están aburriendo? ¿No? Yo estoy acá que estoy disfrutando esto y discúlpeme si ustedes no lo están saboreando, pero yo sí lo estoy saboreando. Ustedes que están en internet lo están saboreando. Bendito sea el Eterno. Yo estoy saboreando también este té. Como oscurece temprano, ahora acá comemos temprano. Entonces ahora viene un tecito, viene un tecito para sentarse a estudiar juntos, ¿verdad? Dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Estos soldados romanos, ¿sí?, fueron mandados a hacer esto. Según Hechos 10:1, Cornelio era centurión de la compañía llamada la italiana, quizá la segunda cohorte italiana que estuvo apostada, digamos, en Siria durante la guerra entre judíos y romanos. ¿Sí? No se crea, hay que investigar bastante, hay que buscar libros, hay mucha historia antigua y buscar información porque obviamente en la Biblia no está todo, ¿verdad? Da algunos datos así, pero hay que unir cabos y eso es importante. Desnudándole, dice, los desvistieron, ¿sí?
y le pusieron un manto escarlata, es decir, un manto rojo. La anilina que se usaba para teñir de este color se obtenía del cuerpo disecado de ciertos insectos. Por ejemplo, en Marcos 15:17 dice púrpura, del griego pórfura, puesto que los colores púrpura y escarlata son bastante parecidos, ¿no? Fácilmente podría ocurrir que dos observadores emplearan diferentes términos para referirse al mismo color. Este manto bien pudo haber sido una capa de soldado o quizá alguna vestimenta que Pilato hubiera usado antes. Lo colocaron sobre los hombros de Mashiach como imitación burlona del manto real de color púrpura. Y dice el versículo 29 que le pusieron ateret. Ateret es una corona. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Generalmente una corona o guirnalda dada a un vencedor. Este ateret que dice en hebreo solía hacerse de hojas o de flores y comúnmente se lo entregaba a quienes habían sido o salido victoriosos en una competencia atlética o en una guerra. Poco comprendieron quienes atormentaban a Yeshua que la corona del vencedor era sumamente apropiada en este caso, porque el que la llevaba triunfó por medio de su muerte, dice Colosenses 2:15, sobre principados y sobre potestades, Baruch Hashem, y ganó la mayor de todas las victorias del tiempo y de la eternidad. Era de espinas, quizá un arbusto de ramas flexibles y numerosas y agudas espinas que se encuentran comúnmente en las partes de allí de Medio Oriente. En latín aparece con el nombre Sisyphus spina Christi, y una caña, dice, que le dieron como una burla, digamos, de un cetro real, para rendir un sarcástico homenaje. Y le dijeron, Melech ha-Yehudim, Melech ha-Yehudim, Rey de los judíos. Verso 30, escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, lo pusieron en sus vestidos y lo llevaron para colgarlo. ¿Sí? Mucho maltrato, dice acá, estos dos versos. Hay otros más también, pero estos dos versos dice que se burlaban muchísimo, lo golpeaban, mucha burla, mucho maltrato. Y, Mateo y Juan, por ejemplo, hacen otros comentarios. Mateo 27, 31 hasta el 56, que es lo que estamos leyendo ahora, y les dejo Juan 19, 17 al 37. También pueden buscar Lucas 23, versos 26 al 49, y Marcos 15, 20 al 41. ¿Sí? Vayan anotando. Ahora dice que era quizás las 8 o las 9 de la mañana. Con referencia a la probable ubicación del pretorio de Pilato, del verso 2, se desconoce el camino seguido por Yeshua desde el pretorio de Pilato hasta el monte. No se sabe con exactitud dónde quedaba ninguno de los dos lugares. Sin embargo, la tradición señala que lo que hoy se designa como la Vía Dolorosa sigue la ruta del Calvario, y esta tradición supone que el juicio ante Pilato ocurrió en la Torre Antonia, muy próxima al norte de la zona del templo, dice Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, y que la moderna iglesia que se encuentra ahí, la iglesia católica del Santo Sepulcro, se levanta en el sitio del antiguo Gólgota. Si bien esta identificación es la más antigua, no puede tampoco rastreársela con certeza antes de tiempos de Constantino en el siglo IV, ¿verdad? En el año 300. Verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevase el madero. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa
lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cirene es una ciudad de Libia, en el norte de África. En la antigüedad había una gran colonia de judíos de Cirene, y en Jerusalén había una sinagoga donde se congregaban cirineos y otros extranjeros más, lo dice Hechos 6:9. Ahora lo obligaron, agotado por sus recientes padecimientos, y Yeshua no pudo llevar el madero, según lo exigía la costumbre. Los discípulos de Yeshua podrían haberse adelantado y haberse ofrecido a hacerlo, pero el temor les impidió realizar cualquier demostración de lealtad a él. Y agarraron a Shimón de Cirene para llevar el madero. ¿Sí? Verso 33 menciona el Gólgota. La palabra Gólgota viene del griego, pero es derivada del hebreo Gulgolet, que significa calavera o cráneo, ¿no? El nombre Calvario viene de la palabra latina Calvaria, que viene de calavera, el monte de la calavera. Calvario viene de calavera. ¿Sí? Entonces, les aclaro esto porque a veces uno lee versiones y no sabe de dónde vienen tantas palabras traducidas y traducidas y traducidas. ¿Por qué calavera? Bueno, es probable que esta designación tenga que ver con la forma de la colina en la cual se llevó a cabo esta ejecución, y no con calaveras humanas que supuestamente habrían quedado a la vista de todos en ese lugar. Quienes identifican el lugar del Calvario con una formación de piedras que en algo se parece a una calavera, en una colina o en pocas decenas de metros del muro norte de la actual ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ahí es donde viene el verso 34 y le dice: el vinagre mezclado con hiel que le dieron a beber y no quiso. La evidencia textual establece que vino y vinagre tiene diferencias, ¿no? Pero aquí podemos citar en Sanedrín 43a, ¿sí? Dice: cuando uno es llevado a la ejecución, se le da una copa de vino que tiene un poco de incienso a fin de nublar sus sentidos. Esta costumbre tenía el objeto de mitigar el sufrimiento del que había sido condenado a muerte. Marcos dice que se le dio a Yeshua vino mezclado con mirra, en Marcos 15:23. La mezcla de vinagre y de hiel posiblemente era una alusión al Salmo 69:21. Pero no quiso beberlo. Yeshua rechazó este estupefaciente a fin de que su mente y sus sentidos no estuvieran embotados. ¿Sí? Rechazó, y dice el verso 35: cuando lo hubieron colgado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. ¿Sí? Así como Mashiach lo había predicho, la ejecución misma fue realizada por soldados romanos. Repartieron entre sí sus vestidos, es decir, su ropa fue dividida en 4 partes, una para cada uno de los soldados que participaron en la ejecución. Por su manto echaron suertes, dice la Escritura, como había sido predicho en el Salmo 22, verso 18. Y le guardaban, es decir, que la autoridad romana había decretado la sentencia de muerte y los soldados romanos la ejecutaron. Verso 37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el Rey de los judíos. Su causa escrita, dice. En Juan 19:20 se lee que el título estaba escrito en hebreo o en arameo, el idioma común del pueblo, ¿no? Y otros dicen que también estaba en griego, ¿sí? Y en latín también. Juan afirma también que Pilato lo mandó a escribir. Los judíos protestaron
seguramente porque el título resultaba ofensivo para la nación, Pilato, resentido por la presión que los dirigentes habían ejercido hasta el punto de amenazarlo, se negó a modificar esta inscripción: Melech HaYehudim, el rey de los judíos. ¿Sí? Verso 38. Entonces colgaron junto a él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, en otros maderos. Asaltantes, dice acá en esta versión. ¿Sí? El madero donde estaba Yeshua fue levantado en el centro. La ubicación reservada para el jefe de una banda de criminales. ¿Sí? Porque eso es lo que hacían, los colgaban. Y dice el verso 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El menear la cabeza es un gesto de burla y desprecio. Dice el verso 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Elohim, desciende del madero. ¿Sí? Tú que derribas. Todo esto es burla. Desde el verso 40, 41, ¿sí? 42, también vemos, 43, 44. Miren todos los versos que aparecen burlas y escarnio y más escarnio. Dice el verso 42, a otros salvó. O sea, Yeshua había salvado a muchos de sus enfermedades, de posesión demoníaca, de la muerte misma. Quizás quienes se mofaban de Yeshua estaban pensando en la resurrección de Lázaro, que había ocurrido hacía poco. Entonces dice, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si Yeshua se hubiera salvado a sí mismo, en esta ocasión habría perdido el poder de salvar a otros y el plan de salvación hubiera fracasado. Aunque no lo sabían, los dirigentes estaban proclamando una profunda verdad. Entonces el hecho de que Yeshua rehusara salvarse a sí mismo era la demostración suprema del amor divino. Precisamente debido a que prefirió no salvarse a sí mismo, en ese momento puede salvar a otros. Si es el rey, dice aquí, había dicho que lo era, Juan 18, versos 33 al 37. ¿Sí? Lo anunciaba la inscripción que estaba sobre su cabeza, había sido condenado a muerte por haber declarado que era rey. Y los burladores insinuaban que si Yeshua no descendía del madero, eso sería una prueba de que no era lo que pretendía ser y también de que merecía la suerte que le había sobrevenido. Por eso lo estaban acá probando, entre comillas, probando, y decían, creeremos, en el verso 42. ¿Sí? Desciende del madero y creeremos en él. Confío en Elohim, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban junto a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo conocían. Era muy conocido. Verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, ¿sí? Entendemos que es la hora del mediodía. La hora sexta de Juan 19:14 es la hora romana, aproximadamente las 6 de la mañana, pero entendemos que, por ejemplo, en el Evangelio de apócrifo de Pedro, dice que era mediodía y hubo tinieblas en toda Judea. Según Marcos 15:25, Yeshua fue colgado como a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Por lo tanto, había pendido del madero como 3 horas. Dice que vino tinieblas, una oscuridad sobrenatural. De ningún modo podría haber sido causada por un eclipse de sol, porque la luna llena ya había pasado. Dice toda la tierra. Esta frase no da a entender hasta dónde se extendió esta oscuridad sobrenatural, pero menciona la hora novena, que dijimos que la hora novena es aproximadamente las 3 de la tarde. Verso 46, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es Elohim mío, ¿por qué me has desamparado?
Acerca del resumen de las 7 palabras o dichos de Yeshua, ¿sí? Pueden ver también Lucas 23:34. Y este es el único de los 7 dichos de Yeshua que registra en Mateo y Marcos. Lucas y Juan registran 3 cada uno, aunque no son los mismos 3. Elí, ¿sí? En arameo, Eloi, Eloi, es decir, mi Dios o mi Elohim. ¿Sí? Es una expresión del Salmo 22:1. Y seguían burlándose. A Elías llama dice el verso 45. Quizá el sufrimiento y la fatiga habían hecho que las palabras de Yeshua no fueran fácilmente comprensibles. Según la tradición hebrea, Elías era, por así decirlo, el santo patrono de los piadosos en su hora postrera. Eso está escrito en Sanedrín 109a, Shabbat 33b, Abodá Zará 17b y 18b del Talmud. 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Otra vez el vinagre que mencionábamos hace un rato. Vino fermentado. Burlándose, los sacerdotes propusieron aguardar para ver si acaso lo que ellos habían entendido erróneamente, que Yeshua recurriría a Elías, obtendría como respuesta la venida de dicho profeta para aliviar el sufrimiento de Yeshua o para librarlo. ¿Sí? Verso 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Clamó a gran voz y entregó el Espíritu. En el hebreo dice: emitió el aliento o despidió el aliento. Neshama Haim, aliento de vida. ¿Sí? Esto es un eufemismo empleado para referirse a la muerte. Yeshua murió triunfante sobre la tumba y sobre todas las fuerzas del mal, aunque se había retirado de él la sensación de la presencia de la Shejiná, de la presencia de Elohim. De modo que mientras pendía del madero, no podía ver a través de los portales de la tumba. Entonces desapareció de él la sensación de haber perdido ese favor de la presencia divina. Yeshua no murió derrotado. Estaba plenamente consciente del triunfo que había obtenido y confiaba en su propia y pronta resurrección. La cortina que separaba el lugar santísimo, que estaba a bastante distancia, se rasgó porque hubo inclusive un terremoto, tembló muy fuerte, la tierra sacudió, fue una cosa, no podría decirle qué magnitud, pero fue muy fuerte, a tal punto que inclusive las tumbas se abrieron. Sí, esto fue algo tremendo, tremendo. Muchos cuerpos, dice el verso 52, de santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, se levantaron, resucitaron, se abrieron las sepulturas. Este hecho todo estaba relacionado con yo soy la resurrección y la vida. Las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Yeshua. Los santos resucitados no salieron hasta después de que Yeshua resucitó, dice Mateo 27:53. Cuán apropiado fue que Yeshua hiciera salir de la tumba juntamente consigo algunos de los cautivos a quienes el adversario había mantenido en la cárcel de la muerte, ¿no? Esos mártires salieron con Yeshua dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él al cielo. Esto fue increíble, increíble. Verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Elohim. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole. El que estaba encargado de
la ejecución, este centurión. Según la tradición, el centurión se llamaba Petronio, otros dicen que se llamaba Longino, ¿sí? Estamos citando textos extrabíblicos, donde estamos sacando la información para que quede un poco más claro, ¿no? Y había muchas mujeres que le servían desde cuando estuvo en Galilea, es decir, muchas mujeres que creyeron en Yeshua. Algunas de ellas lo acompañaron y lo atendieron en sus necesidades por mucho tiempo. Aquí se menciona también la madre de Yeshua, la madre de Jacob, posiblemente Miriam, mujer de Cleofas, que dice Juan 19:25, la madre de los hijos de Zabdai, posiblemente la Salomé o Shloime de Marcos 15:40. ¿Sí? Estas son las que se mencionan, dice, entre las cuales estaban Miriam Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Yosef, y la madre de los hijos de Zabdai. Anótese en Lucas 8, versos 2 al 3. ¿Sí? Vamos a hacer una marca ahí. Vamos a agradecerle al Creador por este tiempo que nos permitió de poder juntos estudiar, reflexionar este capítulo tan interesante que con el favor del Eterno vamos a continuar estudiando. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradezco por la oportunidad que nos das de estudiar, de escudriñar, de discernir cada palabra del libro de Matai, Sefer Matai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en tu enseñanza, tu consejo, Beshen Yeshua HaMashiach. Muchas gracias. Amén. Que así sea.